Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista aquí en Noticias TV. Esta noche tenemos a un invitado que ustedes lo conocen muy bien, él es Johan Nilsson, del Centro Quiropráctico Nilsson. Buenas noches, Nilsson. Buenas noches, Esperanza. Johan, no Sharon. Pero bueno, cualquiera de ellos dos nos sirve para hablar de estas cuestiones que siempre son muy interesantes. Normalmente, en otras ocasiones, en otras entrevistas hemos hablado, por ejemplo, de estrés, ¿verdad? Sí. O de los pesos que cogemos, sí. O de la forma en la cual hacemos esfuerzos, cómo todo ello repercute en nuestra columna, en nuestra salud. Ellos, me refiero tanto a Johan como a Sharon, siempre se toman en serio, como tiene que ser, todas estas cuestiones, pero también un amplio abanico de propuestas más. Se lo digo porque ellos, luego al final de la entrevista les recordaremos una actividad en la que van a participar este sábado, pero ellos siempre están abiertos a participar en ferias, actividades diversas que se organizan, ¿verdad? Siempre a través también de charlas, conferencias. Estas dos últimas semanas han tenido, o esta misma semana han tenido una sobre nutrición, todo, porque ellos piensan que la salud es todo, engloba todo, ¿verdad? No hay que descuidar ninguna cuestión para que estemos bien con nosotros mismos, con salud, con bienestar, ¿verdad, Johan? Es un concepto que habría que tener, como tú siempre dices, más prevención, ¿verdad? Sí, y luego lo peor que hay en la vida es la ignorancia. Entonces, para todo el mundo es importante aprender algo nuevo todos los días y tenemos la capacidad de hacerlo. Porque esta tarde hemos tenido una charla sobre nutrición, y entonces era una señora inglesa, una nutricionista muy conocida de Inglaterra, Ann Matter, que ha dado una ponencia sobre nutrición y cómo podemos cambiar la vida a través de nutrición. Ha mostrado un instrumento que puede medir alergias a comida y todo. Entonces, si la gente está interesada en saber más, se puede contactar a nuestro centro y nosotros podemos poner la gente en contacto con ella. Ellos están, antes de comenzar esta entrevista lo hablaba un poquito con Johan, ellos han cambiado aquí en Benidorm su oficina, están justo en la avenida de la Ollera, ¿verdad? Muy cerquita de Correos, del Servef, en un sitio estupendo, y me comentaba Johan que mucha gente pues pasa y también hay un cambio al verlos allí y todo ello, ¿verdad? Sí, de maravilla. Lo mejor ha sido para la gente mayor y la gente más joven, porque como hay rampa ahora de minusválidos, es más fácil entrar con sillas de ruedas y con carros de bebé. Y eso es súper importante. Es una cosa que uno no piensa cuando tiene 100% función en las piernas, que es un desafío. Pero claro, la cuesta, donde estuvimos antes, y las escaleras, sí, que la gente se quejaba de poder entrar. Una vez que estaban dentro, estaban contentos, pero entrar y salir era un poco más difícil para mucha gente mayor. Johan, hoy vamos a hablar de una cuestión, pero luego también cuando hablemos sobre problemas de disco y estas cuestiones, quiero volver a una cuestión que ellos hacen mucho hincapié, por ejemplo, a través de las redes sociales, y es también cuidar nuestra columna vertebral, nuestra espalda, desde pequeñitos, desde bebés, ¿verdad? Correcto, porque lo único que no cambia en nuestro cuerpo, porque todas las células se van reemplazando. Y lo que siempre hemos visto, ahora lo sabemos, que aunque se cambian también células del cerebro, entonces las neuronas se cambian muy, muy, muy lento. Entonces, si hay un daño al cerebro o su extensión, que es la médula espinal, entonces no se puede ir hacia atrás. Entonces, este daño es ahí. Entonces, la columna lo protege. Como quiroprácticos, queremos saber que no hay interferencia entre la columna y el cerebro, que nada está pinzado, para decirlo de una manera sencilla, y para que un niño pueda evolucionar normalmente, porque hay muchos niños que han encontrado con la quiropráctica, se ha notado un alivio con problemas de concentración de niños, también se han notado alivios de otitis, problemas respiratorios, evolución en general de los niños. Entonces, es una cosa muy agradable ver cómo los niños se pueden funcionar mejor cuando tienen un sistema nervioso funcionando al 100%. Y eso tiene que ver con presiones en la espalda, especialmente niños en la zona cervical, porque es traumas de parto que podría dar problemas con presión en la zona cervical. Sobre todo desde muy pequeñitos, comenzando desde bebés, ¿verdad? Desde nacido. Empezamos con las madres antes que están embarazadas,
porque hay mucha gente que entra a ver a Sharon, antes iban a venir a mí, entonces cuando hay una disfunción pélvica, que la pelvis no funciona bien, entonces también eso afecta la posibilidad de quedarse embarazada. Entonces, al liberar presión en la pelvis, entonces hay mejor riego sanguíneo, mejor función, entonces es más fácil quedarse embarazada. Y además, cuando hay buena movilidad en la pelvis, es más fácil dar luz. Entonces, es durante el parto, antes del parto, durante todo el embarazo. Sí, toda la gestación. ¿Sí? Toda la gestación, entonces estamos cuidando para que sea lo más fácil para el bebé, igual como la madre. Y después de dar luz también hay un periodo de hasta 2 años que necesitan para estar estables en la pelvis, aunque después de dar luz a un niño hay una cierta inestabilidad en la pelvis. Entonces cuidarla para que no crean problemas nuevos las madres. Y claro, los primeros años de un niño, pues a partir de 6, 8, 10 meses empiezan a moverse, intentando levantándose, y al año empiezan a levantarse y caerse. Y menos mal que rebotan bien los niños y no se rompen, pero puede haber algún daño en la columna, entonces una interferencia en la columna. Entonces estamos ahí para aliviar la presión y para que funcione mejor. Entonces, yo, como decía Johan, siempre se aprende de algo nuevo. Son cuestiones que lo de los 2 años, o tanto antes como después, y también tan importante es para las madres como para los bebés, y que los niños rebotan es cierto, pero ellos también necesitan siempre esos pequeños ajustes, ¿verdad? Claro, y siempre se puede hacer más con un niño que en un adulto, porque entonces están en plena evolución corporal, físico y emocional, entonces adaptan mucho más rápido. Una persona es como es como un árbol, entonces el árbol cuando es joven es finito, es muy adaptable y se puede mover con el viento, pero con los años el árbol se hace más seco. Entonces, por eso se ve los árboles grandes y viejos, es lo que caen y se rompen, porque no pueden resistir al viento, están secos. Entonces, flexibilidad es la palabra que siempre hablamos en la consulta. No fuerza, sino flexibilidad. Flexibilidad de mente también, no solamente de cuerpo. Bueno, pues ya ven ustedes que nos podemos aquí Johan y yo hablar y no nos damos de cuenta, porque esta noche queríamos que Johan nos contara algunas cuestiones con todo lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen problemas de disco, ¿verdad? Correcto. Cuéntame un poquito cómo se puede ayudar desde la quiropráctica sin cirugía, sin hacer falta la cirugía, a esas personas con hernias discales. Sí, en la quiropráctica decimos quiropráctica primero, medicamento segundo y la cirugía como último. Porque en nuestra realidad es lo siguiente, que una persona puede cuidarse de casi cualquier cosa si toma la responsabilidad de su vida diaria. Eso significa lo que come, lo que piensa, cómo se mueve, todo. Entonces, una vez que esto empieza a fallar, entonces quiroprácticos están ahí para corregir y ayudar para que no vaya hasta que tengan que tomar medicamentos. Lo triste en la realidad, la gente vive en un estado bastante estresado. Eso significa que normalmente no piensan lo que uno puede hacer para uno mismo, sino piensan es cómo puedo quitar este síntoma, este alarma, que es una alarma de malestar, y empiezan a tomar medicamentos. Y cuando eso no funciona, van directamente a la cirugía. Pero claro, una vez que empieza a cortar en algo, nunca va a estar igual como estaba antes. No importa si cambias una cadera o si cambias una rodilla, nunca va a estar como antes. Y la gente tiene que saber una cosa, no se puede cambiar la columna, porque en trasplantes de columna no se puede hacer. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pues el cuerpo tiene discos en la columna que funcionan como amortiguadores de un coche o como esponjas. Si tienes una esponja y lo llenas con agua y lo presionas, entonces es blando, se mueve. Esta esponja con el tiempo se va resecando y se reseca más rápido si no se mueve. Entonces, si una persona es inactiva, hoy en día la gente está sentada mucho tiempo con ordenadores, entonces se reseca más. Entonces, cuando eso se reseca, entonces la presión en la zona aumenta. Y cuando hay más presión, entonces empieza a haber desgaste en la zona. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es salir, moverse para que se muevan los discos. Entonces, hay
En toda la columna hay 24 discos, 24 discos que están entre las vértebras. Pero la mayoría de los problemas de hernias de disco y problemas de disco están en la zona lumbar. Y eso es muy sencillo porque es así, porque estamos de pie. Un animal está a 4 patas, nosotros estamos de 2 pies. Entonces, la presión cae sobre la cuarta, quinta lumbar cuando tenemos mala posición. Si tenemos buena postura, entonces cae sobre la tercera. Entonces, eso es el equilibrio. Pero como cae sobre la cuarta, quinta, que son los últimos, entonces muchas veces esto crea más presión en esa zona y con el tiempo crea hernias discales. También comentar, por ejemplo, ¿qué es el disco intervertebral? Pues si tienes un árbol, si has cortado un árbol alguna vez, y ves, hay como anillos en el, donde está cortado, hay como anillos de los años, así se puede ver cuántos años tiene un árbol. En el caso de un disco, hay dentro de esos anillos hay como un gelatina. Entonces, cuando hay debilidad del disco, empieza a salir esa gelatina a través de todos esos anillos hasta que llegan fuera. Entonces se rompe completamente el disco. Eso es una hernia. Entonces, debería estar dentro, esta gelatina pero dentro, está fuera. pero empieza a salir. Entonces se rompen las paredes, los anillos, poco a poco. Eso es un proceso de años, entonces no es de un día a otro, sino es un proceso de años. La gente dice, pues, me levanté, de repente tenía un problema del disco. No, es que has hecho algo que ha creado el último problema. En Inglaterra, en Suecia, no sé, en España también, hay una expresión que dice que fue la última paja que rompió de la espalda del camello. Entonces, ¿qué significa? Que pues en la espalda del camello había 999 pajas. Pero al poner número 1000 se rompió la espalda. Entonces la culpa no era del número 1000, sino todos los que habían estado antes. En nuestra vida es lo mismo. Lo que nos pasa es un resultado no de hoy ni de ayer, sino viene desde atrás. Por eso hay, en cuanto a hernias discales, diferentes niveles de gravedad. Sí, porque cuando se hablan de hernias discales, hay dos cosas importantes que han encontrado. Hicieron estudios en 1999 en Gotemburgo, no, 98 en Gotemburgo, y utilizaron resonancia magnética. Allí encontraron que aunque la gente tenía hernias discales muy similares, tenían diferentes expresiones del dolor. Entonces, no es tan fácil decir que una hernia discal grande da mucho dolor, una pequeña da poco, no, porque también hay reacciones químicas en el cuerpo que pueden dar más o menos dolor. Ojalá que fuese tan sencillo. Y aparte de eso hay lo más técnico, que sería una hernia discal, se puede llamar una protrusión, un prolapso, o sea, lo más que sale de los anillos del centro hacia afuera, lo más grave sería. Sí. Entonces son los prolapso, hernia discal sencilla, prolapso, protrusión, son diferentes maneras de llamar el estado que ha estado. Johan, ¿qué síntomas se tienen cuando se puede tener una hernia discal? Pues lo más típicos, si decimos una hernia discal en la zona cervical, entonces problemas de disco en la zona cervical serían molestias en el brazo, hombro, codo, manos o toda la zona. Una zona local en la nuca. Y cuando hay problemas de disco en la zona lumbar, es lo más clásico es la ciática. Entonces la ciática es un nervio que pasa por las piernas, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Entonces cuando no hay una presión se notan molestias en la pierna, en los gemelos o en el pie o en la pantorrilla. Y eso depende del nivel donde está la hernia, y cuando la hernia sale presiona el nervio, eso duele. Entonces la hernia si no duele, si no sale empieza a presionar el nervio. Lo más centrado está en la hernia, que no ha salido mucho, es más local. Entonces la gente dice, pues hace años tenía una molestia en la espalda, pero no era nada. Es una indicación que había una pequeña hernia. Después dicen, pues después tenía un dolor en la espalda baja, toda. Bien, está cambiando. Ahora empieza a bajar por el glúteo.
está cambiando, está haciéndose más grande. Porque lo más va bajando, entonces es una indicación que esos anillos que mantienen el gel dentro están rompiendo, dejando que salga el gel. Johan, ¿y cómo se puede saber, diagnosticar una hernia discal, por ejemplo, con rayos X? O un poco cuál es la forma de conocerlo. Lo más sencillo es ver los síntomas cuando pueda. Entonces da una indicación. Entonces lo que miran los médicos quiroprácticos es qué indicaciones hay. Entonces hay el dolor en la pierna. O, por ejemplo, hay dolor al orinar o defecar. También es un síntoma que puede indicar que hay problemas. Entonces hay pérdida de control muscular, que vas caminando y casi caes. Esas son indicaciones, pero cuando utilizan rayos X se puede ver desgastes de los huesos, pero no los discos. Entonces rayos X no es lo mejor para averiguar si hay problemas de disco. Antes no había, hasta los años 80 no había otra cosa para poder saberlo, ¿vale? Entonces utilizaron el rayos X y también estaban inyectando para hacer contrastes. Eso sí que funcionaba. Pero gracias al invento de la resonancia magnética han empezado a poder ver cuando hay hernias discales y en qué niveles están. Es quizás la forma más clara de conocer cómo está esa hernia discal, ¿verdad? Exactamente, porque se puede decir, para hacerlo de una manera sencilla, con rayos X se pueden ver las cosas duras, con resonancia magnética se ven las cosas blandas. ¿Qué significa? Con rayos X se puede ver los huesos, para simplificarlo. Con la resonancia magnética se puede ver discos, musculatura, etc. Pero son cosas blandas. Dependiendo de lo que es, entonces la gente dice, yo voy a ir al médico y decir que necesito unos rayos X. No, mejor decir que el médico vea lo que es el problema, porque depende lo que pueda hacer. Lo triste es que no es tan barato sacar una resonancia magnética, entonces muchas veces esperan los médicos hacerlo porque es caro. No es barato. ¿Esa degeneración del disco puede causar otras cuestiones, otras cosas? Sí, en la zona lumbar, por ejemplo, puede crear problemas toda la zona pélvica. Entonces, con los intestinos o con la vejiga puede crear problemas. O en el caso de las mujeres, endometriosis puede crear problemas de los órganos en la zona pélvica. Y también puede dar problemas en el caso de los hombres puede dar problemas con próstata o erecciones, por ejemplo. Pueden tener impotencia. Entonces es una presión cuando está mucho tiempo, entonces arrastra un disco, puede crear muchos problemas en la zona pélvica. Y claro, eso es lo más importante de no dejar que vaya tan lejos, porque lo más lejos que vaya a ir una cosa, un problema, lo más difícil es recuperar. Claro. Cuando se detecta que hay esos problemas, ¿cuál es el tratamiento médico? Pues lo clásico siempre ha sido medicamentos y después inyecciones en la zona. Entonces es más paliativo, es algo para aliviar los síntomas, porque no cambia lo que está dentro. A tomar un medicamento no va a cambiar el desgaste de un disco, ni hacer una inyección. Lo que puede hacer es desinflamar en el momento. Es algo para dar un alivio temporal. También se puede aliviarlo, sugieren Pax Fango, que podría ser de calor o el frío, para cambiar en la zona, electromedicina o ultrasonido, algo para aliviarlo, pero en sí no cambia la presión, solamente alivia. Y como tú comentabas, al final muchas veces se llega a la cirugía. ¿Es siempre imprescindible o siempre da resultado? No, el 90% de los casos no es imprescindible, sino hay una cosa que me enseñé en la radio que se llama el cola de caballo, porque los nervios, dentro de la columna, la médula espinal se va llegando a la primera, segunda lumbar, entonces empieza a dividirse de otra manera. Entonces, si hay un daño a una zona, se llama la cola de caballo, la cauda equina, entonces
es imprescindible hacer la cirugía, pero ya, no se puede esperar. Entonces hay pérdida de control de la vejiga, pérdida de control de los intestinos, pérdida de control de piernas. Son síntomas bastante claros. Pasa muchas veces en accidentes de coche, podría pasar. Entonces, importante. Pero no es una cuestión de hacerlo directamente la cirugía, porque una vez que empieza a entrar con un cuchillo, empieza a cortar, entonces cambia todo. Entonces, no solamente vas cortando que está el disco, sino también estás cambiando la musculatura, porque estás cortando musculatura, entonces es otra cosa, es mejor esperar. Por parte de la segunda pregunta, siempre es un éxito. Pues en Estados Unidos hacen hasta 600.000 intervenciones para problemas de espalda al año, 600.000. Y 53% de ellos, dice la estadística, son operaciones fallidas. ¿Qué significa? ¿Que en el momento que hacen la operación falla? No. Pues después de la operación, la recuperación no es lo que uno está esperando. Entonces, la cirugía en el momento ha ido bien, pero el resultado no es lo que uno quiere. Tarda hasta 2 años y medio, entonces empiezan a volver a síntomas. Muchas veces es porque después de la cirugía puede haber adherencias en la zona, a raíz de la cirugía, que crea una presión similar, una irritación similar al nervio, entonces uno vuelve a tener la ciática. Y también lo que pasa, como es el problema de disco, es porque hay un posicionamiento de las vértebras que no está bien, está apretando el disco. Entonces el desgaste del disco muchas veces porque falta la movilidad en la zona. Entonces el resultado es que hay otras hernias por arriba o por debajo. Entonces la gente que ha tenido cirugía dice, pues tenía entre la cuarta y la quinta, ahora tengo entre la tercera y la cuarta. Entonces hay una razón, porque no se ha corregido la causa del problema del disco, solamente los síntomas. ¿Qué puede hacer la quiropráctica? Pues lo que nosotros hacemos es lo que siempre hacemos, miramos la columna para ver si hay niveles de presión ahí, si hay disfunciones vertebrales, para decir si hay zonas que no se mueve bien, que puede crear una presión y irritar una zona. Entonces, al encontrar un mal hábito de la columna donde hay más presión, empezamos a corregirlo, para que vuelva a corregirse la postura y se vuelva a aliviar la presión. Dependiendo si una persona ha tenido cirugía o no, podemos utilizar otras técnicas, porque siempre se puede hacer algo. Como yo digo, el problema de disco no es el resultado de una cosa, sino es un síntoma de una cosa. Sí. Es un cambio postural que ha hecho que está presionando un disco más que los otros, porque debería haber una presión igual por la columna. Si fuese normal tener problemas de disco, todo el mundo tendría problemas de disco, pero hay ciertas personas. Entonces es corregirlo, darle también los consejos de postura, consejos de ejercicio, también de nutrición, porque si come cosas se puede irritar más al cuerpo, inflamarse más al cuerpo. La quiropráctica y nuestra forma de vida podrían ser la forma de prevenir esas hernias de disco. Exactamente. Entonces, cuando yo digo quiropráctica primero, medicamento segundo y cirugía último, antes la quiropráctica es cuidar a uno mismo. Porque si te cuidas a ti mismo, entonces está 90% seguro que no te va a pasar tantas cosas. Es lógica, es pura lógica. Si te mueves y comes bien, si piensas bien y si descansas bien, pues vas a tener una vida mucho mejor. Entonces, muchas veces la autorresponsabilidad que queremos evitar y decir, pues, bueno, no pasa nada, no voy a ir al gimnasio, yo voy aquí a eFitness en Benidorm y hay días que no tengo ganas o tengo demasiado que hacer, que es una excusa perfecta para todo el mundo. Pero si no lo haces, entonces la repercusión no se ve en el día que no vas, sino más adelante. Y así es con toda la vida. Entonces, si no haces una cosa hoy, si comes golosinas hoy, no pasa nada. Pero si comes todas las golosinas, pues vas a notar, si lo haces todos los días, que en 5 años vas a tener otros problemas. Entonces, la autorresponsabilidad es súper importante. Moverse, y la mejor manera es a través de yoga y pilates como mencionado antes, o baile, como estuve diciendo. Natación, por ejemplo, también. Sí, la natación. Ahora que llega ya estamos en el buen tiempo. Sí. Entonces, es moverse, caminar, lo que sea, moverse todos los días. Entonces, antes la quiropráctica, que es antes los medicamentos, que antes la cirugía, hacer algo uno mismo.
Y aunque uno Y en está... cuanto lo detectemos, intentar solucionar y cambiar, como tú decías, Es posturas. como cualquier cosa. Yo sugiero a la gente ir a hacer chequeos de sangre todos los años. Entonces sugiero lo mismo que la quiropráctica, porque es un chequeo de la sangre para ver cómo está pasando la sangre. El chequeo de la columna es para ver lo que pasa con tus nervios en tu cuerpo. Entonces, hacerse chequeos no es una indicación de que tienes que hacer algo, pero da la información si hay una zona que no funciona bien o no. Si haces un chequeo de sangre, dicen pues tu colesterol está un poco alto, o el hígado no funciona muy bien, o tu tensión sanguínea está un poco alta. Te da una indicación. El médico después sugiere, necesitas hacer un cambio. Tú tienes la opción de hacer el cambio o no, pero la responsabilidad es tuya. También la quiropráctica. Decimos, aquí hay puntos de presión en la columna. Entonces, eso va a afectar la función en tu cuerpo. Entonces, ¿quieres hacer algo? No, vale. Puedes seguir viviendo, pero mientras que sepas que hay una repercusión más adelante, como cualquier cosa. Bueno, pues hemos comenzado hablando de los bebés, de las madres, pero ahora ya nos hemos metido en este tema de las hernias discales. Todas estas cuestiones que nosotros les estamos contando, que Johan tan amablemente nos acerca, también, por ejemplo, la pueden ustedes conocer y hablar con ellos, porque ellos participan este fin de semana, el sábado, ¿verdad?, en un showroom de empresas. Sí, vamos a estar en la Albir Playa Hotel, que es en la rotonda donde está Lidl. Sí. Entonces va a ser la presentación de la Asociación de Cáncer de Mama durante este día, varias empresas de la zona. Lo pone María José Ten, de Guíate, pone ese showroom de la empresa. Ha logrado tener la presentación del nuevo vino de Benidorm también, el señorío de Benidorm. Lo van a presentar ahí, tengo muchas ganas de verlo y probarlo, por supuesto. Y por la noche habrá también cócteles ahí en el hotel para los que van pasando. Van a hacer algún cóctel del bar Goa, creo. Y va a ser un día con muchos eventos y de buen feeling, como se dice. Y ahí estarán Centro Quiropráctico Nilsson, que esta noche Johan nos ha estado contando todas estas cuestiones de las hernias de disco. ¿Alguna cuestión más que queramos destacar? Ya estamos casi en los minutos finales. Sí, lo más importante, si la gente tiene cualquier duda y no están seguro, mejor ir a comprobar. Es como cualquier cosa. Si dejas que una cosa vaya a más, entonces es más difícil corregirlo. Cualquier mínima indicación, mejor ir a preguntar a un profesional. Si es algo sobre el pinzamiento del nervio y la espalda, un quiropráctico, como a mí, como a Sharon, como a Enrico. Si es una cuestión de otros problemas de salud, entonces hablar con un médico. No cuesta nada preguntar, que no tenga miedo a preguntar. Después, la decisión es tuya si quieres hacer algo, ¿no? Y siempre ir aprendiendo, por ejemplo, con todas estas conferencias, charlas o actividades que el Centro Quiropráctico Nilsson organiza tanto en Benidorm como en Alfaz, que es donde tienen el otro centro. Johan, quiero darte las gracias porque hayas estado con nosotros, con los telespectadores esta noche, y nos hayas contado siempre, como siempre, estas cuestiones tan amenas, pero también tan importantes para la salud de cada uno. Pues muchas gracias, Esperanza. Gracias a ti. Y nosotros, ya saben, nos despedimos como siempre hacemos hasta el próximo programa. Muy buenas noches.